Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar esta noche el capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Ya avanzamos un poquito, ¿verdad, hermanos? Capítulo 8, vamos a ver. Capítulo 8. Haciendo un pequeño repaso y ubicándonos, hermanos, en dónde estamos y de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Hemos dividido el libro de Apocalipsis en ¿cuántas partes, hermanos? 7, ¿verdad? Pero dijéramos 7 secciones y dijimos al inicio 2 partes. La primera parte va del capítulo 1 al capítulo 11. 1 al 11. Márquelo ahí en su Biblia. Hasta al final del capítulo 11, ya el capítulo 12 comienza la segunda parte del libro. Y el libro lo hemos dividido en 7 secciones. La primera parte tiene 3 secciones y la segunda parte tiene 4 secciones, ¿verdad? Y hemos dicho que cada una de esas 7 secciones trata de lo mismo. Trata de la era del Evangelio, de la era cristiana, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, la era cristiana. De eso habla cada sección, ¿verdad? Entonces la primera sección del capítulo 1 al capítulo 4 lo vimos, y luego el capítulo 5, 6 y 7 que terminamos la semana pasada fue la segunda sección. Pero en toda esta primera parte, hermanos, hemos dicho que el énfasis de la primera parte es el conflicto del cristiano en este mundo, más que todo con los hombres y la vida en este mundo. Pero en la segunda parte del libro es el conflicto del cristiano. El conflicto se profundiza más porque tiene que ver ya con aspectos, dijéramos, más del mundo invisible, del mundo espiritual, los demonios. Y usted va a darse cuenta que del capítulo 12 en adelante comienza un lenguaje diferente a los primeros 11 capítulos, porque el énfasis es nuestra lucha contra, como dijo Pablo a los Efesios, no es contra carne ni sangre. En la primera parte del libro se ve la lucha más con carne y sangre, nuestra lucha en este mundo, con las personas, con los gobiernos, con la vida que tenemos aquí, ¿verdad? Pero la segunda parte vamos a ver más nuestra lucha espiritual, se profundiza la lucha y el lenguaje cambia y comienza a hablarse del capítulo 12 del dragón, de las bestias y todo ese lenguaje que no encontramos en los primeros 11 capítulos. Porque en los primeros 11 capítulos, repito, tiene que ver con nuestra batalla aquí, con lo más visible. Pero en la segunda parte del libro ya se profundiza esa lucha con las huestes de maldad, con Satanás, con los demonios y todo eso. Pero esta tercera parte que comenzamos hoy aquí en el capítulo 8, hermanos, trata de las 7 trompetas. Desde el capítulo 8, 9, 10, 11, trata de las 7 trompetas. Ese es nuestro tema en esta tercera sección. La segunda sección eran los sellos. La primera sección, el énfasis eran las 7 iglesias, ¿verdad? Las 7 iglesias. En la segunda sección, los 7 sellos. Y en esta tercera sección, las 7 trompetas, ¿verdad? Los 7 iglesias, los 7 sellos y ahora las 7 trompetas. Pero como vamos a ver, hermanos, las 7 trompetas es, dijéramos, la explicación del séptimo sello. Cuando se abre el séptimo sello, ¿qué es lo que aparece? Las trompetas. Entonces, las 7 trompetas nos explican el séptimo sello. Pero ¿se acuerda de qué se trató el último sello que dijimos la semana pasada, hermanos? El séptimo sello, dijimos, es la consumación, es el final, ¿verdad?
es la consumación de la salvación y del juicio de Dios. Entonces, esta sección, hermano, el énfasis en esta sección, hermano, es, vamos a ver el juicio de Dios en este mundo, en el quehacer de las personas en este mundo. El juicio de Dios en este mundo es lo que vamos a estar viendo aquí a través de las trompetas, cómo Dios trae su juicio a este mundo, cómo Dios trae su juicio al mundo en el que vivimos. Describe esta sección cómo ocurren y qué elementos se ven involucrados en los juicios de Dios sobre la tierra durante toda la era cristiana y vienen en respuestas a las oraciones por las injusticias y maldad de los hombres sobre la tierra. Los juicios de Dios vienen en respuesta a las oraciones de los hombres, especialmente de los creyentes, decíamos. Entonces, leamos el capítulo 8. Leamos el capítulo 8, versículo 1. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, dice, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, ¿verdad? Este altar ya apareció antes, ya hablamos de él. Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel, dice, tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oía un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y entonces, luego sigue el quinto ángel, pero vamos a ver hasta aquí. Entonces el sello 7, hermanos, son estas 7 trompetas, ¿verdad? Es una explicación, dije, más detallada del sello 6, que hablamos en el sello 6 de los juicios de Dios, que vino en respuesta al sello 5, ¿se recuerdan? El sello 6, que son los juicios de Dios, vino en respuesta al sello 5, que eran las oraciones de los santos, de los mártires, de las almas que estaban debajo del altar y que estaban clamando, y su reclamo y su pregunta era, ¿hasta cuándo, Señor?
vas a permitir que tus siervos sigan muriendo y sigan siendo maltratados de esta manera? Entonces el sello 5, que son las oraciones de los mártires, el 6 fue en respuesta al 5, que fue el juicio de Dios. Entonces, estas 7 trompetas es la explicación de los juicios de Dios sobre la tierra como consecuencia de la maldad de los hombres, especialmente la maldad contra su pueblo. Y esto es reiterado en los versículos aquí en el capítulo 8, en el versículo 3, 4 y 5. Si usted mira el versículo 3, 4 y 5, porque ahí vemos, hermanos, que el fuego se refiere ¿a qué? Al juicio. El fuego es el juicio de Dios. Entonces dice que el ángel tomó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Entonces el fuego contra la tierra viene del altar del incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, está repitiendo lo mismo que dijimos la semana pasada en el sello 6. Porque el juicio sobre la tierra, que es ese fuego que el ángel toma y lanza sobre la tierra, viene en respuesta o es tomado del altar del incienso. Es el juicio del incienso. De ahí es tomado el fuego del altar, es mezclado con las oraciones de los santos y el juicio, el fuego es lanzado sobre la tierra. Entonces, un principio aquí bien importante que debemos aprender aquí desde el inicio, hermano. Estamos introduciendo las 7 trompetas ahorita, en estos primeros, ¿cuántos versículos? 5 versículos. Hermano, Dios siempre actúa en respuesta a la oración de su pueblo. Voy a repetirlo. Dios siempre actúa en respuesta a la oración de su pueblo. Dios siempre actúa en respuesta a la oración de su pueblo. Dios actuó en el sello 6 en respuesta a la oración de los mártires. El fuego es lanzado del altar del incienso, que son las oraciones de los santos. Dios siempre actúa, Dios trae sus juicios. Dios trae su juicio sobre la tierra, sobre el mundo de los impíos, sobre aquellos que hacen lo malo, que hacemos lo malo, en respuesta a la oración de su pueblo. Por eso el apóstol Pablo, hermano, exhortó a los tesalonicenses, al final del capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, en el versículo 17, uno de los versículos más pequeños de toda la Biblia, Pablo le dijo a los tesalonicenses: orad sin cesar, oren siempre. Hermanos, ¿cuántos estamos orando, hermano? ¿Cuántos estamos orando sin cesar, hermano? ¿O ya se cansó de orar por lo que usted siente que necesita? Sus luchas, sus conflictos, sus deseos, lo que Dios siente que tiene para usted. Orar sin cesar quiere decir no te canses de orar. Ora siempre. Le dijo eso Pablo a los colosenses también en el capítulo 4, versículo 2. Les dijo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveren en la oración. Hermano, lo más fácil que existe en la vida cristiana en lo que no perseveramos los cristianos es en la oración. Si no, venga los ayunos, el primer sábado, acuérdese que todos siempre, el primer sábado de cada mes tenemos un ayuno aquí, por si usted no sabía, de 8 a 12 del mediodía. Venga y dése cuenta cuántos venimos. Tenemos ya años de estarlo haciendo. ¿Cuántos venimos? ¿Por qué? Porque mejor lavamos la ropa que venir a orar, porque sentimos que aprovechamos más el tiempo lavando la ropa. Los pastores sentimos que aprovechamos más el tiempo dando una consejería que viniendo a orar.
Y así, cada quien según sus ocupaciones y sus preocupaciones. Pero se nos olvida que aquellas cosas que no podemos resolver son las cosas que tenemos que encargárselas a Dios, que solamente Él las puede resolver. Entonces, por eso Pablo insiste, dice, oren sin cesar, perseveren en la oración y den gracias, dice en la oración. El apóstol Pedro dijo lo mismo en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 7, dijo, mas el fin de todas las cosas se acerca, dijo. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué quiere decir velad en oración? Haced vigilia, pasar la noche orando, pasar todo el tiempo orando. Velad en oración, dice. O sea, perseveren. Lo mismo le dijo a los Efesios Pablo en el capítulo 6, versículo 18. Dijo, orando en todo tiempo. ¿Y cómo oro? Bueno, dice, con toda oración, dice. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, perseveren en la oración. Hermano, usted tiene algo que ya no le encuentra salida. ¿Qué tiene que hacer? Orar. Bien sencillo. Ay, hermano, pero es que Dios nunca me responde. Eso no me toca a mí decir, no le toca a usted decir. Lo que el Señor le dice es que ore. Y si no oye respuesta, que siga orando. Y después, ¿qué va a hacer el siguiente día? Seguir orando. Porque, y si usted no puede cambiar a su hijo, pues ya lo castigó, ya hasta barba tiene el muchacho, ya no es un niño, un viejo ya. Ya lo castigó, le quitó esto, le hizo lo otro, ¿qué no hizo ya? Y no ve usted el resultado por ningún lado. ¿Qué va a hacer, hermano? Orar. Su esposa, su esposo, su trabajo, su negocio, lo que sea, su ministerio. Orar sin cesar. Entonces es lo primerito que aprendemos aquí. Si queremos ver la mano de Dios, la acción de Dios, la respuesta de Dios a nuestras necesidades, a las injusticias que estamos enfrentando, a las dificultades que estamos enfrentando, entonces necesitamos orar. Jesús en Lucas 18 también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se recuerdan cómo es la parábola? Dice que había una mujer viuda. O sea, solo decir una mujer viuda está diciendo una mujer necesitada. En la cultura judía, sin un hombre quien velara por ella, una mujer sola, que no se le prestaba mucha atención, que no se le daba mucha importancia en esa cultura. Y dice que iba donde el juez injusto, y iba y le decía, juez, hazme justicia sobre mi adversario. Llegaba el lunes y el juez, como era impío, no le hacía caso. Pero ella volvía a ir el martes. ¿Y qué le decía? Hazme justicia sobre mi adversario. Y no le escuchaba, iba el miércoles, iba el jueves, iba la siguiente semana, iba el siguiente mes, iba el siguiente año, hasta que el juez injusto dijo, esta mujer ya me hostigó mucho. Ya me colmó, no vaya a ser que ella no pueda más, le voy a hacer justicia, dijo. ¿Y por qué dijo Jesús esa parábola? Para enseñarnos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces lo primero que debemos animarnos esta noche al ver esto, el capítulo 8 de Apocalipsis.
Lo segundo, hermanos, que podemos aprender aquí en estas trompetas es que Dios, hermanos, contiene, limita el pecado y la maldad de los hombres en la tierra a través de sus juicios. Dios limita, contiene la maldad y el pecado de los hombres en la tierra. Eso aprendemos aquí. Y esta es la otra razón por la que debemos pensar, hermanos, que estos son acontecimientos generales también de que nos hablan todas estas trompetas durante la vida cristiana. Dice que en cada trompeta, ¿cuánta parte se dañó? La tercera parte. Eso nos está hablando a través de los juicios. No son juicios definitivos, son juicios parciales, ¿verdad? Eso está claro ahí en el pasaje. La tercera parte, la tercera parte, la tercera parte, la tercera parte. Y eso nos habla, hermanos, de que es un juicio parcial y que Dios limita a los hombres. Por eso, esa es la razón principal por la que Dios redujo la vida del hombre en la tierra. De los 800, 500, 400 años que vivían los hombres, lo redujo a ¿cuánto en Génesis 3:6, hermano? A 120 años. Y en el Salmo 90, en el versículo 10, dice que el 80 son los años de lo más robusto. Entonces el Señor redujo la edad de los hombres en la tierra a 120 años porque dijo, no contenderá mi espíritu más contra el hombre, y luego lo redujo a 80 años. Entonces, si nosotros, un comercial aquí, hermano, no es por si usted ya anda cerca de ahí. ¿Cómo tiene que sentirse, hermano? Feliz, hombre. Pero imagínese, hay gente que ya la abuelita tiene 83 años y ya andan haciendo préstamos y endeudando el futuro de toda la familia para sanarla a la abuelita. Y los médicos, perdón con los hermanos médicos, para ellos está bien, ¿verdad? Es buen negocio. Ahí la van a tener hasta que muera. Porque, o sea, no podemos ir en contra de la palabra de Dios, hermano. No podemos ir en contra de la palabra de Dios. Entonces el Señor redujo, porque imagínense si según algunos artículos, algunas investigaciones, los delincuentes a los 30 años están en su apogeo, ¿verdad? De que han desarrollado la maldad y a los 30 años. Imagínense que ese hombre que a los 30 años es un gran experto, un gran pícaro, vive 500 años, hermano. Dios me guarde y Dios me libre, ¿verdad, hermano? Entonces Dios redujo para contener la maldad. Entonces, mire el Proverbio 10, versículo 27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados, dice el Proverbio 10, 27 leí. Eso es lo segundo que podemos aprender aquí. Los juicios de Dios son parciales y los juicios de Dios vienen para detener, para contener la maldad en el mundo, para detener, para que no se expanda más la maldad. Si no, sería insoportable vivir en este mundo. Lo tercero, hermano, es que estos juicios son limitados por causa de los suyos, de sus escogidos, de su pueblo. Y de alguna manera el séptimo sello es como una pausa para proteger a los suyos. Están limitados para proteger a los suyos. Entonces, Jesús dijo eso en Mateo 24, 22. Dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, dijo él. Por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, hablando de la gran tribulación.
Pero así es la manera en que Dios ha actuado a través de la historia. Dios limita, trae sus juicios para limitar. Número 1, los juicios vienen en respuesta a nuestras oraciones. Número 2, los juicios vienen para detener y contener la maldad y el pecado de los hombres. Y número 3, los juicios vienen para que sus escogidos sean salvos, para que su pueblo sea salvo, para que nosotros le conociéramos. De seguro que muchos se están convirtiendo ahora después de Irma, hermano. No la vecina suya, ¿verdad? Y no que el huracán Irma o el huracán Harvey. Entonces hay evidencias claras de que esta serie de trompetas es un relato de lo que sucede a todos los que se oponen a Dios y a la iglesia. O sea, son los juicios de Dios. Al final del capítulo 9, hermanos, mire el versículo 20 y 21, se nos dice a quiénes van dirigidos estos juicios, o sea, estas trompetas. Pero que sin embargo no se han arrepentido. Estos juicios no vienen contra el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios sufrimos a veces por esos juicios en la tierra. Podemos sufrir por esas cosas en la tierra. Pero el versículo 20 y 21 del capítulo 9 nos dice a quienes van dirigidas estas trompetas. Dice, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, a pesar de que el Señor mandó sus juicios sobre la tierra, mandó estas trompetas, estos juicios sobre la tierra, pero dice, los hombres no se quisieron arrepentir, siguieron en sus malos caminos, en sus malas obras, dice, siguieron en su idolatría, en sus homicidios, en sus hechicerías, en sus fornicaciones y en sus hurtos. Entonces, ¿qué más dice en la introducción a las trompetas? Dice el versículo 5. Dice que hubieron, ¿qué, hermanos? Truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, esto, hermanos, es una referencia, es una reminiscencia, ¿verdad? Es un recuerdo, es una referencia a lo que, por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, cuando el Señor se le apareció al pueblo en el Sinaí. Le voy a leer aquí rapidito, Éxodo 19, 16, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, dice. Entonces, esto cuando dice que hubo truenos, voces y relámpagos y trueno, se está refiriendo es la manifestación de la presencia de Dios. Es una referencia a la presencia y a la manifestación temible de Dios para traer juicio sobre la tierra. Y así comienza esta sección con una representación de Dios manifestándose con relámpagos, con truenos y con terremotos, porque Él se ha manifestado de una forma temible para mostrar su poder y que Él es el juez de toda la tierra. Entonces, porque van a ser los juicios que va a hablar las trompetas, y por eso Juan mira eso. Le voy a leer un par de salmos, pero hay muchos pasajes que hablan de esto mismo. Salmo 53 dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. El Salmo 77, 18 dice, la voz de tu trueno estaba en el torbellino.
Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Por eso es que dice, hermanos, al comienzo, ahí en el capítulo 8, cuando se abrió el séptimo sello, ¿qué se hizo? Silencio, dice, en el cielo por media hora. Se hizo silencio porque se manifestó el Señor para traer sus juicios. Y sus juicios son temibles, son tremendos, son terribles sus juicios. Por eso dijo el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, dice que se hizo un silencio porque Dios se presenta, se manifiesta en su poder, en su omnipotencia, porque Él va a traer su juicio sobre la tierra y los ángeles van a comenzar a tocar las trompetas y Dios es el director de esa orquesta o de ese grupo de trompetistas. Entonces, así comienza las trompetas a sonar, con ese trasfondo, dijéramos. Por eso comienzan las trompetas a sonar, porque Dios es el juez de toda la tierra. Él es el único que puede traer juicio sobre la tierra. Él tiene el poder, Él es el omnipotente que trae juicio sobre la tierra en respuesta a las oraciones, como ya dijimos. Entonces, la primera trompeta, hermano, pudiéramos decir que trata sobre fenómenos, es el juicio sobre la naturaleza. Tiene que ver con los juicios sobre la naturaleza. Mire el versículo 7. Dice que cuando tocó la trompeta hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Un tercio de la tierra, la parte verde se quemó, dice. Parece una catástrofe natural que afecta a la parte verde de la tierra. Entonces son todos los fenómenos naturales que afectan el medio ambiente. ¿Por qué ocurre eso en la tierra, hermano? Son los juicios de Dios sobre este mundo. Son los juicios de Dios sobre este mundo. Entonces, como los incendios forestales, los famosos hoy día incendios de los bosques húmedos, las sequías que acaban con lo verde, como en los días de Elías. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con los juicios de Dios, que para cumplir las cosas que ya dijimos, debemos verlos como los juicios de Dios sobre la tierra que ocurren en respuesta a las oraciones de los santos. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro país, hermano, algo que ha sido muy evidente, el juicio sobre la caficultura. El juicio sobre la caficultura en nuestro país, hasta el día de hoy. Ahí están los cafetaleros, ¿verdad? Pero ¿cómo están el parque cafetalero en nuestro país? Devastado, destruido. No está totalmente destruido, pero está, no sé el inventario, pero quizás la tercera parte está destruida. No me recuerdo, leí algo del porcentaje, pero no recuerdo ahorita. Pero ¿Y por qué es eso, hermano? ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, últimamente vino la roya y destruyó más, pero ¿cómo comenzó ese juicio sobre la caficultura en nuestro país? Con la reforma agraria. La reforma agraria le quitó a los terratenientes los cafetales, ¿verdad? Que daban la mayoría de divisas, de dólares que entraban a este país. Por eso es que los santanecos dicen que tenemos pisto, porque aquí vivían las familias dueñas de los cafetales y aquí en Occidente están todavía los mejores cafetales. Y el café era el oro negro de antes.
Y se cuentan historias de los ricos de nuestro país que viajaban con maletadas de dinero, porque eran millonadas que les entraban con la venta del café. ¿Y cómo cultivaban los ricos de este país la tierra, hermano? Explotando a los campesinos de nuestro país. A pesar de que eso eran los ingresos, pero los campesinos vivían en miseria, en condiciones casi infrahumanas en nuestro país. Y si ustedes leen Santiago capítulo 5 del versículo 1 al 5, dice: el clamor de los que cultivan vuestros campos han subido al Señor Jehová de los ejércitos, dice. Ay de ustedes ricos, dice. Vuestro oro, dice, testifica contra ustedes. El moho de las cosas, porque han acumulado tanto que se han enmohecido, porque no te alcanzás a comer todo lo que podés comprar, no te alcanzás a poner toda la ropa que tenés, los zapatos que tenés no te los alcanzás a poner, los trajes que tenés no te los alcanzás a poner. Entonces se enmohecen todas esas cosas, y eso testifica contra ti de tu avaricia. Eso es lo que dice Santiago 1, 5 del 1 en adelante. Entonces vino el juicio de Dios sobre esta gente. Si lo vamos a ver bíblicamente, eso es lo que ha pasado. Ese es un ejemplo. Entonces esas cosas son juicios de Dios. La trompeta número 2, versículo 8, dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, dice, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Un tercio del mar, dice, fue ensangrentado. Entonces pudiéramos llamarle a estos juicios fenómenos en los mares, fenómenos marinos, juicios en las aguas de los mares. Entonces, los juicios sobre los mares afectan la vida marina, los seres que viven en el mar, y trae consecuencias sobre la vida de nosotros los seres humanos. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? En el 2010 se escapó petróleo, ¿se recuerdan? Y eso ha pasado más de alguna vez. Petróleo se escapó y la quema del petróleo en el Golfo de México en el 2010. Pero esto también se puede referir a los tsunamis, ¿verdad? Porque dice que las naves fueron destruidas, la tercera parte de las naves. Obviamente cuando hubo ese derrame de petróleo se dañó la vida marina, los corales y todo eso. Pero también las naves, dice el versículo 8, la tercera parte de las naves. Entonces pudiera referirse también a tsunamis, a inundaciones, desbordamientos del mar. Por ejemplo, el tsunami de los más recientes, más grandes, en el 2014, ¿verdad? En el mar, ¿cómo se llama? Pero allá en Indonesia, Tailandia, en toda esa zona, ¿verdad? El tsunami ese que mató, hermanos, cerca de 300,000 personas murieron en ese tsunami. ¿Y qué es eso, hermano? Son los juicios de Dios. Son los juicios de Dios. Y eso han pasado a través de la historia, a través de la historia de la humanidad. ¿Y para qué ocurren esas cosas? En respuesta a las injusticias que hay en el mundo. Bueno, dicen algunas noticias, muchas de las playas que arrasó ese tsunami en ese lugar, en esas playas había una gran prostitución infantil, una gran explotación infantil.
Eran lugares donde se comerciaba con los niños de una forma espantosa, donde llegaban a los ricos y los famosos a darse, a disfrutar de esa forma, y sin avisar y sin prevenir. El mar se desbordó de esa forma y casi 300,000 personas murieron en ese tsunami. Esa es la trompeta número 2. La trompeta número 3, el versículo 10 y versículo 11, dice que cuando sonó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, o sea, aguas dulces, ríos y lagos. Y entonces lo que pasó con las aguas es que se amargaron, se contaminaron y se amargaron y se hicieron inservibles para el consumo humano. Ya no fue agua potable. Es lo que está pasando hoy día en la Florida y en las islas, en las Antillas, debido al huracán este. Las aguas se contaminaron, se agriaron, se arruinaron y no son buenas para el consumo humano. Entonces 1/3 del agua, dice, se amargó. Entonces juicios cósmicos sobre la tierra que amargan las aguas dulces como ríos, lagos. Todo esto pudiéramos hablar de la contaminación, hermanos, de nuestro planeta. De hecho, una de las grandes preocupaciones hoy día de las Naciones Unidas es precisamente el problema del agua dulce en el planeta. Algunos dicen que va a ser el oro de los próximos años, el agua. La falta de agua cada día es, bueno, nuestro país, ¿verdad? Nosotros tenemos esa bendición porque, bueno, aquí abajo pasan unas grandes correntadas de agua que son las que salen ahí en el Cihuatehuacán, hermano, que se supone que vienen del agua de Coatepec y de todo eso, y el agua aquí en Santana es especial, pero si usted va a San Salvador, tienen que potabilizar agua del río Lempa, y es un agua, no es un agua muy buena, pero el río Lempa, si se secara el río Lempa, sería un problema en nuestro país, pero terrible. Entonces es un problema con el que se está enfrentando el mundo hoy día, hermano. Entonces, la falta de agua dulce en el planeta es una realidad. Entonces, pero dice que cayó del cielo una gran estrella ardiendo. ¿Se dieron cuenta del terremoto que acaba de haber en Chiapas la semana pasada, verdad? O hace un par de semanas. Dicen algunos, no sé si eso será cierto, pero han visto también el sol, ¿verdad? Lo que está pasando en el sol, que está tirando lenguas de fuego. Entonces algunos dicen, y hasta hay mapas ahí en internet, hay mapas de lugares donde es muy probable que pase lo mismo, porque dicen que lo que pasó en Chiapas es que cayó una bola de fuego emanada por el sol, que cayó en el mar ahí, en la costa de México, y que debido a ese impacto es que ocurrió ese terremoto. Yo leyendo eso y meditando en todas estas cosas, o sea, nunca había pensado de que eso podía pasar, de que el sol podía bombardearnos, hermano, que el sol podía bombardearnos. Entonces, pero de eso se trata aquí. Según los que saben de estas cosas, hermanos, todos los días entran a la atmósfera de nuestro planeta una gran cantidad de meteoritos.
O sea, materia del espacio, toneladas de materia entran a nuestra atmósfera, pero la mayoría de esas cosas son pequeñas. Solo los grandes alcanzan la superficie para convertirse en meteorito, ¿verdad? Y que podamos verlos y puedan impactar el planeta. Pero todos los días, dicen los científicos, dice la gente que sabe de eso, entran a nuestra atmósfera proyectiles que vienen del espacio. Y la Biblia habla mucho de eso. Todas estas trompetas hablan de eso. Entonces, bueno, el mayor meteorito que se conoce hoy día, hermanos, es uno que pesa 60 toneladas en un país de África, en Namibia. Se llama ese país donde hay un meteorito, ¿verdad? De 60 toneladas. Pero todos los días entran cosas al espacio. O sea que no es raro, pues. Pero Dios tiene control de todo eso. Dios tiene control de todas esas cosas. Por eso hay películas, ¿verdad? De planetas, de meteoritos, de cosas que van a impactar la Tierra. Hay muchas películas de eso. Muchas de esas cosas son inspiradas en el libro de Apocalipsis, hermano. Pero mire la trompeta número 4. Fenómenos cósmicos, versículo 12. Versículo 12. Cosas como las que estamos hablando, que se ven en el cielo. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Hermano, ahorita eso que estaba mencionando del sol, si usted ve las fotos que aparecen ahí, usted puede entrar a internet y es como hay esas partes como que el sol se ha quemado. Como cuando en el tablero del carro, ¿verdad? Se quema un foquito el tablero y se queda un pedacito oscuro. Así se ven esas fotos del sol ahorita. Dice, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Dice, un tercio de las luminarias se oscurece en la caída de meteoritos sobre la tierra que estamos hablando, truenos, relámpagos que ocurrirán en su momento. También esto puede referirse, hermanos, a la contaminación del aire que oscurece las ciudades. Pueden ser eclipses, puede ser la contaminación del aire. Usted, por ejemplo, la Ciudad de México, o sea, es tanto el smog ahí que no se ve el sol. Se ha oscurecido y miles de personas mueren todos los años producto de la contaminación ambiental del aire en el mundo, hermano. También puede ser un oscurecimiento de los cielos por grandes huracanes como los que hemos visto estos días. Podrían ocurrir esos oscurecimientos como lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Usted quizás ha seguido las noticias y ha visto las imágenes de lo espantoso y lo terrible de ese huracán Irma y lo que ha vivido la gente en Houston. Imagínense, el país más poderoso del mundo, la gente tiene muchos recursos y todo eso, pero ¿cómo está la gente ahí? Ahora, el punto aquí, hermanos, para ir a la conclusión, es que estas 4 trompetas tienen que ver todo, hermanos, con cosas en la naturaleza, en la creación. Y nosotros, hermanos, debemos entender como cristianos y como entendidos en la palabra de Dios que todas esas cosas están bajo el control de Dios. Claro, obedecen a leyes naturales que el mismo Señor ha puesto. Dicen que los huracanes esos se generan por cuando el agua está muy caliente de los océanos. Y que por eso se generan esos y que hoy día ese gran huracán, desde que se miden los huracanes, dicen que no se había medido un huracán tan grande como este Irma. Y es por la temperatura que tenía el océano. No entiendo mucho cómo es eso, pero el agua estaba muy caliente, ¿no? 2 grados parece algo así, que pareciera que no es mucho. Pero hermano, usted
nosotros que fuimos al colegio, nos enseñaron en estudios sociales, fue verdad, ya a ver si no me equivoco, corríjame usted, el movimiento de traslación y de rotación de la Tierra, ¿verdad? El movimiento alrededor del Sol, de la Tierra. Y la Tierra tiene un eje, la Tierra tiene una distancia al Sol, a la Luna, y tiene una inclinación. Y sabe usted que todo eso está, si la Tierra estuviera un poquito más cerca del Sol, no se pudiera vivir aquí en este planeta. Si la Tierra se inclinara un grado más de lo que está inclinada, pasarían catástrofes enormes aquí. Hermanos, vivimos en un mundo, en un planeta, o sea, como dice la Escritura, como dice el Salmo, o sea, el planeta depende de la mano de Dios. Dios sostiene nuestro planeta. Y el salmista dice, aunque la tierra sea conmovida, no voy a temer porque el Señor está con nosotros, dice el salmista. Y aunque venga este huracán o venga todas estas cosas, claro, imagínense ver cosas que están cayendo así del cielo. Un huracán de esos pasar aquí, hermanos, no quedáramos, pero ni. Mire, se dice que una isla del Caribe prácticamente desapareció, ¿verdad? Tremendo, hermano. Pero lo importante de todo esto, hermano, es que podamos ver, mire lo que dice Romanos capítulo 1, para concluir. Romanos capítulo 1, que podamos ver, hermanos, que a través de todos estos fenómenos de la naturaleza, estos fenómenos cósmicos, hermanos, Dios trae su juicio sobre la tierra para contener la maldad y para salvar a su pueblo, para que aquellos que han sido destinados para esta gran salvación, para que aquellos hermanos que estamos ordenados para vida eterna, creamos el Evangelio, para que nuestros corazones se abran. Ahí estaba viendo un video hoy de un famoso apóstol, ¿verdad? El apóstol Maldonado. No sé cuántos lo han visto ahí, se aparece de que él decretó que Irma se iba a desintegrar, pero la Irma no le hizo nada de caso, hermano. Claro, es un falso profeta, es un falso apóstol. Y la gente está ciega que no mira esas cosas. Lo oye profetizar, decretar todas estas cosas, las cosas no pasan y la gente sigue ahí, porque están ciegas y son ciegos guiando a ciegos. Entonces, pero hermano, nosotros, ¿cómo? Con lo que estamos diciendo, imagínense, viene un huracán. Claro, vamos a orar. Bueno, en la República Dominicana, hermanos, tienen años y los hermanos testifican. Bueno, en la página de Facebook de la iglesia pusimos lo que pusieron los hermanos de la iglesia Oasis allá en Santo Domingo. Una vez más el Señor les guardó porque tienen bastantes décadas de que el Señor ha librado a esa isla. Cuando vienen los huracanes siempre se desvían, hermano. Ahí hay un pueblo fiel, un pueblo. Ahí Dios está haciendo cosas preciosas en ese país. Y Dios les ha librado ya por décadas, hermano. Y ellos testifican de eso. No sé, hace un par de años el huracán pegó en Haití, que es la misma isla, y no pegó en República Dominicana. ¿Puede usted imaginarse? Pero Dios tiene control. Hermanos, si el agua se le metió a la casa, si le cayó el mango y le arruinó el techo, si todas esas cosas, hermano, usted no diga, ay, es que el diablo. No es el diablo. ¿Quién es el que manda a tocar las trompetas, hermano? Dios. Y si nos pasa alguna catástrofe, algún problema de esta índole, Dios nos está llamando a que nos volvamos a Él. Y hemos de encomendarnos a Él ante todas estas cosas, hermano. Ante todas estas posibilidades
Cada uno podemos vivir dependiendo de dónde vivamos y en qué país, en qué ciudad, en qué colonia, en qué lugar. Pero hemos de encomendarnos a Dios en todas estas cosas. Entonces Romanos capítulo 1, versículo 18. Es lo que Pablo dice aquí a los romanos. Imagínense cuando Pablo escribió la carta a los romanos, allá por el año, ¿qué año se fue? No recuerdo, pero fue, póngale, en el año 50 más o menos después de Cristo. Escribió, ¿hace cuánto eso? Casi 2000 años. Y mire lo que él dijo hace 2000 años, capítulo 1, versículo 18. Es lo que estamos leyendo en estas trompetas. Él lo dijo aquí en este versículo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Se refiere a esto que estamos hablando. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, que habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y sigue ahí, pero dice, la ira de Dios, los juicios de Dios se manifiestan, se revelan, se dejan ver desde el cielo contra la impiedad, contra la injusticia, que es lo que estamos leyendo aquí. Eso es lo que ha pasado a través de la historia, de la historia de la humanidad, a través de toda esta era cristiana, los juicios de Dios, y eso va a ocurrir hasta que el Señor regrese. Es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24. Porque las trompetas describen los juicios de Dios y esas trompetas nos hablan de fenómenos naturales y cósmicos. Hermanos, donde están involucrados los 4 elementos esenciales del planeta. ¿Cuáles son los 4 elementos esenciales de nuestro planeta, hermano? Vamos a ponerlo ahí. Fuego, agua, aire y tierra. Y en todas esas trompetas están involucrados estos elementos en la tierra. Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice, Jesús dijo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Leamos el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación. Vamos a hablar de eso en las otras trompetas, de las otras cosas que no hemos hablado hoy, pero que aquí menciona Jesús. La 6ª trompeta tiene que ver con eso, con la guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea, van a haber catástrofes, van a haber todas estas cosas. Y entonces, cuando ustedes vean todas estas cosas, hermano, todo esto son poderosos recordatorios de que hay un Dios que es santo y que es justo y que es el juez del universo, que nos juzgará nuestro planeta, nos juzgará nuestras vidas, por lo que somos llamados a honrarlo y a glorificar su nombre y a temer al Señor. Como dijo Moisés, ¿verdad? Y aquí está en el libro de Apocalipsis más adelante, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, ¿qué señales van a ocurrir antes de que Él venga? Todas estas cosas van a ocurrir. Y cada vez que ocurren estas cosas, el Señor nos está recordando que Él es ese Dios justo, que está en contra de la injusticia, en contra de la maldad, y que Él usa todos estos fenómenos para juzgar y
al mundo. Y eso se va a incrementar al final en una gran tribulación que más adelante el libro de Apocalipsis nos va a detallar más esa gran tribulación. Pero ahorita en esta primera parte vemos la historia, vemos estas cosas ocurriendo en la historia de la iglesia. Vemos a la iglesia en la historia, las cosas que pasan en las iglesias, los problemas, los conflictos, las desviaciones y todas estas cosas en las iglesias. Vemos aquí los conflictos a cómo el evangelio avanza en los sellos, ¿verdad? Vimos cómo el evangelio avanza, que con el evangelio viene la persecución de los fieles. Vemos que el evangelio avanza en medio de un mundo injusto, impío, pero el evangelio es creído entre los pobres, dijimos. Pero mientras todas estas cosas pasan, hermanos, Dios está revelando sus juicios desde el cielo. Y eso nos hablan las trompetas, de que Dios está revelando sus juicios desde el cielo a través de todas estas cosas. Y todas estas señales nos recuerdan de que el Señor va a regresar. Que el Señor va a regresar, que es una gran realidad, hermanos, y que debemos nosotros de prepararnos. Debemos estar preparados y vivir como que el Señor viene mañana, hoy. No mañana, hoy. Como que el Señor viene esta noche. Amén, hermano. Usted no puede estar viviendo como quien dice, porque así viven los siervos impíos, según la parábola, ¿verdad? No, dijeron, si el Señor se va a retardar en venir, dijeron. Aprovechemos mientras no viene, hagamos fiesta aquí. Y mientras no viene, aquí hagamos y saquemos ventaja. Y cuando llegó el hijo del dueño, lo mataron. Y dice que cuando Él venga no nos haya cargado de glotonería. Dice. O sea, centrado, como hablamos ahí el domingo, ¿verdad? En las cosas de este mundo, disfrutando de las cosas de esta vida. Hay muchas cosas que es lícito que las disfrutemos, pero que no nos haya el Señor centrados en esas cosas, sino que debemos de vivir una vida expectante y cada vez que vemos un huracán, que vemos una cosa de estas, entonces nos está recordando el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Yo vengo pronto, dice el Señor. Y vengo a juzgar la tierra. Vengo a juzgar la tierra. Entonces, hermanos, debemos estar preparados y estar a cuentas. Hoy, este día, si el Señor viniera este día, que Él nos halle preparados y no seamos como aquel que dijo, como dice la Escritura, que cuando el Señor venga van a retroceder avergonzados. No, sino que seamos de los que están con las palmeras, como vimos ya. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Esta noche, Señor, te damos gracias